El día de hoy vamos a hablar acerca de los números reales. Los números reales son todos aquellos números que existen. De una manera sencilla, entonces podemos decir que los números reales son todos aquellos números que existen. Pero, ¿qué tipo de números existen para yo poderlo clasificar como números reales? Existen los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales. Entonces voy a empezar explicando cada uno de estos tipos de números. Antes de eso voy a hablar de la simbología matemática del símbolo de pertenece. Fíjense que se representa como una E y el símbolo no pertenece es una E marcada en el centro. Entonces vamos a hablar acerca de los números naturales. Los números naturales de una forma sencilla serían aquellos números que nosotros utilizamos para contar en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, 1, 2, 3 y esto sería hasta infinito. Entonces, quiere decir que si yo digo 1000 es un número natural, 1.000.000 es un número natural porque esto se extiende hasta el infinito. En cuanto a la simbología de los números naturales, se representan con una letra N. Hay discusión en cuanto a incluir el cero, pero para efecto de esta explicación voy a considerar también el cero como un número natural. Y para diferenciar que no pertenece al conjunto de los números natural, uno lo representa con una N y un asterisco en la parte superior. Mientras no indique lo contrario, entonces pertenece a este conjunto. Como le expliqué de la simbología matemática, imagínense que a mí me pregunten si menos 5 es un número natural. Entonces, los negativos no son números naturales, las fracciones no son números naturales, las expresiones decimales no son números naturales, solamente aquellos números que utilizamos para contar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que menos 5 no pertenece al conjunto de los números naturales. Y estoy utilizando la simbología matemática para representarlo. Otro ejemplo, 5. Fíjense que 5, si es un número natural, entonces lo escribimos de esta manera. 5 pertenece al conjunto de los números naturales. Otro ejemplo, un cuarto. Fíjense que le dije que fracciones que no sean exactas no pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, esta fracción no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, solo aquellos números que utilizamos para contar lo incluimos en el conjunto de los números naturales. Ahora vamos con el conjunto de los números enteros. Su simbología es una Z y incluye a los números naturales y a sus opuestos negativos. ¿Qué no incluye los números enteros? Decimales, fracciones que no den exactas. Y bueno, eso en general es lo que no incluye los números enteros. Pero se incluye a los números negativos, pero aquellos números negativos que vengan de los opuestos de los números naturales. Ejemplo 5, menos 5. Entonces vamos a hacer ejemplo aquí. Su simbología es una letra Z. Si tenemos menos 5, entonces menos 5 es un opuesto de un número natural, por lo tanto pertenece al conjunto de los números enteros. 5 cuartos. 5 cuartos, como es una fracción que no es exacta, entonces no pertenece al conjunto de los números enteros. 15,4 es decimales, entonces los decimales no pertenecen al conjunto de los números enteros. 6 pertenece al conjunto de los números enteros. En cuanto a los números racionales, su simbología es una Q y está formado por los siguientes conjuntos. Incluye a los números naturales, incluye los números enteros
También incluye expresiones decimales exactas, como por ejemplo 5,2. Otro ejemplo, 5,25. Observamos que no siguen otro grupo de números, por lo tanto es una expresión decimal exacta. También incluye expresiones decimales que son ilimitadas, es decir, que no tienen fin, pero solo periódicas. Y de las periódicas tenemos periódicas puras, como por ejemplo, tenemos 3,5 y ese 5 se repite de forma indefinida, la forma de representarlo es así. Entonces esto sería 3,55555 y esto se extiende hasta el infinito. Este tipo de expresión también están consideradas dentro del conjunto de los números racionales. Otro ejemplo de expresión decimal periódica pura, 3,25. Fíjense que el número esta vez que se repite es 25, es decir, que este número se extiende hasta el infinito. 3,25, 25, 25. Esto también es una expresión decimal periódica pura, es decir, que las expresiones decimales periódicas puras contienen uno o varios números que se repiten de forma indefinida. También tenemos las expresiones decimales periódica mixta, como por ejemplo 3,25 y esta vez el único que se repite es 5, pero las expresiones decimales periódica mixta pueden contener una o varias cifras que no se repiten seguido de la cifra que se repite. Y digo una o varias cifras porque podría ser así, 3,2152. Y fíjense que la cifra que no se repite es 21 seguido de 52 que se repite de forma indefinida. Estas cifras son generadas por fracciones. Hay veces que cuando dividimos una fracción pueden resultar una expresión decimal exacta, una expresión decimal periódica pura y una expresión decimal periódica mixta. Pueden generar este tipo de resultados. Entonces, los números racionales incluyen también fracciones. Porque las fracciones originan este tipo de expresiones decimales. Entonces, de forma general podemos decir que los números racionales incluyen números naturales, números enteros, expresiones decimales exactas, expresiones decimales ilimitadas, periódica pura, periódica mixta y fracciones, que son las que generan estos tipos de expresiones decimales. Entonces es un conjunto más amplio que incluyen otros conjuntos. Entonces, esta sería la explicación en cuanto a los números racionales. Si queremos indicar de que un número racional pertenece o no, entonces podemos decir 5,2 pertenece al conjunto de los números racionales, 5,25 pertenece al conjunto de los números racionales, 3,5 pertenece al conjunto de los números racionales, 3,25 pertenece al conjunto de los números racionales. Esta expresión decimal periódica, ambas periódica mixta, pertenece al conjunto de los números racionales. Y si digo menos 5, recuérdense que le dije que incluye los naturales, enteros y las expresiones decimales ilimitadas, periódicas puras, periódicas mixtas y exactas. Entonces esto también pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Qué no incluye los números racionales? Expresiones decimales ilimitadas que no sean periódicas. Ilimitada no periódica quiere decir que después de cuando viene la parte decimal, siguen un conjunto de números, pero estos números no se repiten, así como las expresiones decimales que son periódicas. Y muchas veces estos resultan de raíces que no son exactas. Por ejemplo, la raíz de 11 genera una expresión decimal ilimitada no periódica, un conjunto de números que no se repiten. Pi
también es una expresión decimal ilimitada no periódica. Pi es 3,14, 15 y sigue una secuencia de números que no se repiten de forma constante, pero que se extienden hasta de forma infinita. Ahora vamos con los números reales. Los números reales son todos aquellos números que existen. Voy a hacer un diagrama de Venn para involucrar a cada conjunto. El primer conjunto es el conjunto de los números naturales, vaya la redundancia, es el conjunto de los números naturales, y los números naturales están incluidos en los números enteros. Luego tenemos a los números racionales, que incluye a los números naturales y a los números enteros. Y tenemos un conjunto aparte, que es el conjunto de los números irracionales, que solamente son aquellas expresiones decimales que son ilimitadas, que no son periódicas. Y todos estos conjuntos forman los números reales. Es decir, que los números reales entonces son todos aquellos números que existen, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales.